Entonces, en filosofía tenemos que la pregunta que se va a hacer el filósofo griego en un primer momento es si el hombre es capaz de alcanzar el conocimiento, ¿de qué manera lo hace? Entonces surge como rama el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Volvemos a retomar. Es una corriente filosófica que va a creer que el hombre es incapaz de alcanzar el conocimiento verdadero. Y como asume que eso es una verdad, no se preocupa por demostrar de que, si el conocimiento que elaboran es verdadero o falso. Simplemente va a quedar en el ámbito de la creencia. Ejemplo, el escepticismo entonces es la corriente en la cual no se va a asegurar que el hombre conoce. Hombre puede conocer. Este es el primer problema que vamos a encontrar. El hombre quizás no tiene la posibilidad de conocer, va a decir el escéptico. Igual ahora lo voy a desarrollar un poquito más con un par de autores que nos van a dar o nos van a aclarar esta noción del escepticismo. Y el otro es nada más y nada menos el que se va a conocer como dogmatismo. Es la corriente en la cual no se va a asegurar que el hombre puede conocer. O sea, no va a decir que el hombre, no va a afirmar que el hombre puede conocer, pero tampoco lo va a negar. Simplemente va a hacer esto de repente dejarlo al libre albedrío, de que el filósofo o aquella persona que esté buscando el conocimiento crea que lo alcanzó o no. Ese es el escéptico. ¿Quiénes van a ser escépticos? Los sofistas. Son el primer grupo, la primera escuela que va a aparecer en la antigua Grecia, que eran contemporáneos, ¿se acuerdan? De Sócrates. Los sofistas eran lo que decían, tenían una frase que era muy conocida que se llamaba "el hombre es la medida de todas las cosas". ¿La escucharon alguna vez? Significa que lo que el hombre diga que es, será, y lo que niegue será negado. O sea, el hombre, en su búsqueda del conocimiento, puede también inventar y convencer que eso que él está diciendo es verdadero, pero quizás no es demostrable. Entonces, por eso dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Puede afirmar y convencer que esa afirmación es verdadera, como puede negarla y convencer al otro de que es falsa. Eso sería es un poco ambigua esa posición del escepticismo. Y el otro es el dogmatismo, que es mucho más rígido. El dogmatismo tiene que ver, por ejemplo, con lo religioso. ¿Escucharon alguna vez la palabra dogma o dogmático? ¿A qué lo asocian? ¿Qué puede ser un dogma? Es fiel a algo, o que es un concepto o una autoridad que uno no puede contradecir o oponerse perfectamente. ¿Dónde se ve ese? Y punto. Puede ser una institución, la razón la tenga una institución, la tenga un grupo de iluminados. Mucho aparece la palabra dogmatismo en situaciones religiosas, por ejemplo, donde hay ciertas pautas que una religión sigue y hace que los demás la sigan y no pueden cuestionarlo. Esto se da mucho en la Edad Media. ¿Qué es entonces el dogmatismo? ¿Es una verdad o es una afirmación o es un conocimiento? Para hablar, que hablamos de conocimiento, que no se puede contradecir, que no se puede contradecir. Porque va a haber una pena, va a haber una sanción. Esto es lo que tiene que ver con la posibilidad de conocer. Son estas dos corrientes. El escepticismo, que me dice que es una corriente donde no creen que el hombre pueda conocer,
Por lo tanto, la información que maneje o que comparta puede ser una información verdadera o falsa según el que lo crea. Nos da un poco abierto la posibilidad de aceptar o no que es verdadero o no ese conocimiento. Eso es lo que tenemos con referencia. Esto es una introducción. Después hay videos que yo he cargado sobre escepticismo, dogmatismo, directamente. Después, la otra pregunta sobre el conocimiento es, esta era la posibilidad de conocer, y la otra es el origen del conocimiento. Después de que se realiza esta discusión, si quién es escéptico y quién es dogmático, va a venir la otra pregunta. Como verán, los filósofos se la pasaron replanteándose todo el tiempo. Donde había algo nuevo, algo que se trabajaba, estaba la pregunta, el cuestionamiento, la demostración, si se podía o no demostrar esto que veníamos cuestionando. Entonces tenemos que el otro punto, seguido de la posibilidad de conocer, viene el origen del conocimiento. Y acá también se va a preguntar cuál es la fuente que proporciona conocimiento al hombre. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente que proporciona conocimiento al hombre? En este punto hemos aceptado que podemos conocer. El problema ahora es cómo fabricamos ese conocimiento, de dónde lo sacamos. Porque una vez que afirmamos algo, tenemos que contestar otra pregunta. Entonces va a haber dos ramas que vamos a conocer, que ya la hemos también nombrado, que es el racionalismo y el empirismo. Estas son las dos ramas que van a surgir cuando nos preguntamos si se puede conocer o no. O el origen, mejor dicho, de ese conocimiento. Racionalismo, empirismo. Y acá volvemos a nuestros viejos amigos griegos, Platón y Aristóteles, como dos referentes tanto del racionalismo como del empirismo. Acá va a haber el problema de saber cuál es la fuente que proporciona conocimiento al hombre. Platón, ¿qué nos decía? ¿De dónde venía toda su filosofía? ¿Cómo el hombre hablaba de la ética? ¿Por qué hablaba de la ética? Hablaba de la estética, de la antropología, de la teoría del conocimiento. ¿De dónde venía todo eso? Del alma, muy bien. Del alma y de las teorías del conocimiento que él postulaba, que el alma venía impregnada con las verdades que había, con las cuales había participado el alma en el mundo de las ideas. O sea, Platón, volvemos otra vez al mundo de las ideas, lo usaba Platón para todo, porque ustedes fíjense que para explicar la ética, la idea de lo bueno y de lo malo venía del mundo de las ideas, que estaba en el alma. La idea de lo bello y de lo feo estaba en el mundo de las ideas y estaba impregnado en el alma. La idea del conocimiento, la verdad, de dónde lo adquiere el hombre, lo adquiere del alma. Es de adentro hacia afuera. Es la posibilidad que tiene el hombre de recordar aquello que alguna vez vio. Esto es lo que vemos nosotros en las teorías del conocimiento. Entonces, para el racionalismo, vamos a tomar a Platón nuevamente. Platón y su teoría del mundo de las ideas. De las ideas. Yo lo voy a puntear ahora solamente así, la introducción, porque ya lo vimos en el mundo de las ideas, ¿se acuerdan? El alma caía, se encarnaba, perdía la memoria.
como una novela, ¿no? Cuando se complica la situación, cae el alma, pierde la memoria y a lo largo de la vida terrenal, esa alma va a tratar de recordar dentro de las posibilidades que el cuerpo le deje, el cuerpo físico. Entonces, para Platón, ese conocimiento tiene origen en la razón, puramente en la razón. No va a haber nada externo a la razón que me proporcione un conocimiento o una verdad. Y después tenemos el empirismo, que el empirismo viene de la idea de experiencia. Otra cosa que tenemos que aclarar, para Platón y para los racionalistas, la experiencia no otorga conocimiento. O sea, ellos van a creer que como todo conocimiento va a ser puramente racional, la experiencia no puede ser fuente de información. Porque Platón creía que los sentidos y nuestra forma de cómo nos contactamos en el mundo es engañoso. Porque el mundo depende del tiempo, es variante, la naturaleza cambia, el hombre cambia. Entonces, lo que yo conocí hoy no será lo mismo que conoceré dentro de 1 año o 10 años, porque cambió, porque es todo relativo, como dice Platón. Y en el empirismo, y por supuesto hacemos esta salvedad, ellos no creen que el conocimiento pueda ser producto de la experiencia. Cierra la persiana de esa posibilidad. Entonces, los empiristas salen al cruce de este postulado de Platón, de Descartes, de los filósofos modernos que van a defender la postura de Platón. Y van a estar los empiristas. El primer empirista que vamos a conocer en la antigüedad va a ser Aristóteles, obviamente. Hay una pintura de Rafael, del pintor Rafael, una pintura que se llama la Academia o la Escuela de Atenas, donde se representa una calle, una gran arcada, umbral, y varios filósofos en diferentes posturas. Y en el medio vienen caminando, hacia el espectador, vienen caminando Platón y Aristóteles, discutiendo, charlando. Platón aparece, es el hombre más viejito, con la mano señalando hacia el cielo. Ese sería Platón que viene caminando. Y a su lado viene Aristóteles discutiendo con él y señalando hacia el piso. Parece que simbolizara, ¿no? Arriba o abajo. Esa es la discusión. El arriba es el postulado de Platón sobre el mundo de las ideas. Todo viene de allá, viene de ese lugar que está fuera de este mundo terrenal. Todo conocimiento, toda filosofía, toda sabiduría va a venir del mundo de las ideas. Y Aristóteles le va a contraponer su idea de que no, todo viene de acá, de la experiencia. El hombre es nada más y nada menos que un elemento o un animal que se nutre de la experiencia. No podemos decir que todo conocimiento solo va a venir de la razón. La razón es importante porque es la que va a organizar y va a traducir ese primer momento que es la experiencia y lo va a traducir en nuevos conocimientos. Pero el primer contacto fue la experiencia, fue el tocar, el ver, el oler. Ese fue el primer elemento o primer contacto con el mundo real que va a decir Aristóteles. Entonces, para Aristóteles, los sentidos son primordiales para conocer. Y acá aparece algo también, que hay experiencias espirituales. Pero ahora yo les explico bien qué es esto de los espirituales. Más adelante, Aristóteles también va a decir que no solamente las experiencias de los sentidos son primordiales, también las experiencias del espíritu. ¿Qué pensamos? ¿Me está hablando que de la oración, de algún tipo de retiro espiritual? No.
Los griegos creían que el espíritu, el alma, era una característica que tenía el hombre para conocer. Entonces, el espíritu para Platón, para Aristóteles, perdón, es la experiencia sobre los sentidos, más allá de los sentidos, la experiencia de las sensaciones. Ejemplo, ¿qué diría Aristóteles? Una experiencia espiritual es el dolor, la tristeza, que no es palpable, yo no lo puedo encontrar en el mundo físico, pero sin embargo es tan real y marca que uno tiene la experiencia de la tristeza y luego la puede recrear, puede saber las consecuencias, las sensaciones, cuál es la experiencia del amor, de la pasión, de la tristeza, bueno, ya lo había nombrado, no sé, de la depresión. Son estados espirituales que tienen carga de experiencia, que el hombre lo puede ir adquiriendo a lo largo de su vida. Y por esa experiencia que va adquiriendo, va a saber cómo responder cuando vuelva a enamorarse y vuelvan a defraudarlo, cómo responder o cómo reaccionar nuevamente al estado de tristeza. El primer momento va a ser abrumador, no lo voy a poder manejar, pero luego esa experiencia o ese aprendizaje va a hacer que en los siguientes años o en momentos futuros pueda manejarme un poquito más estable, ¿no? Haber aprendido, haber dicho, bueno, no me voy a equivocar otra vez con la misma persona o de la misma manera, y todo eso es un aprendizaje y es un trabajo de experiencia con referencia al conocimiento. Entonces lo espiritual nos relaciona a los sentimientos como experiencia. A los sentimientos como experiencia. Vamos a poner así para entenderlo. Como experiencia. Porque puede ser, si buscan algún libro, o sea, alguna vez leen algo, que en un momento cuando hable de empirismo va a decir, va a haber conocimientos sensitivos y espirituales. Y ahí vamos a decir, ¿pero cómo? Porque el espiritual lo asociamos a la parte de la razón, por ahí, o lo más abstracto, y sin embargo aparece dentro del empirismo. Porque las experiencias no solamente son experiencias físicas, sino también experiencias anímicas. Esto es lo que nos va a decir Aristóteles. Entonces, hasta acá tenemos la introducción que hace a qué es la posibilidad de conocer y qué es el origen del conocimiento. Todo esto dio lugar a nada más y nada menos que el desarrollo de las ciencias. Las ciencias van a empezar a tener su empuje en la edad antigua y en la edad moderna. Estoy haciendo una introducción, pero así. Sí, pero nos sirve igual, profe, porque a veces si no llevábamos todo bien anotado, es como que nos quedaba... Claro, de acá ahora vemos que tenemos escepticismo, dogmatismo, racionalismo, empirismo. Ahora vamos a qué es la ciencia, o el desarrollo de la ciencia, que es el otro momento. Ahora vamos a ver de dónde sacamos la ciencia. Ustedes ya tuvieron el año pasado proyecto de investigación, pero lo vieron en forma virtual, ¿no? ¿El año pasado o el anterior? Metodología, sí. Sí, pero ¿fue el año pasado o el anterior? Sociología. Metodología. No sé si habrán leído algo de qué trata la metodología en la ciencia. ¿No? Este camino, hacer un camino, investigaciones, la observación, bueno. Todo esto es... Se llama una película... Ay, no me sale el nombre. Cuando surgió el SIDA. Y la banda siguió tocando. Sí. Con esa hicimos todo el trabajo. Sobre cómo hacían la experimentación, la observación, cómo iban descartando hipótesis y iban surgiendo nuevas. Cuando creían decían, bueno, que se contagiaban en los baños y después en los baños no se contagiaban. Que era solamente la comunidad gay hasta que aparece un hombre casado y ahí se dieron cuenta que no había tenido relaciones con nadie fuera del matrimonio, sino que la sangre, y empiezan a descubrir que había otros mecanismos de contagio, no solamente el sexual. Entonces, esto también da lugar a las ciencias.
Nosotros vamos a ver que el desarrollo de las ciencias lo vemos primero en la edad antigua. En la antigua. En la edad antigua. Nos ubicamos obviamente con los presocráticos. Son los primeros que empiezan a hacer ciencia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en las primeras clases, cuando vimos los presocráticos, eran los que se separaban, los que estaban empecinados en separarse del mito? Entonces empezaban a desarrollar un montón de disciplinas que los iba a ayudar a tratar de dar respuesta a esta incertidumbre que es ¿de dónde viene este conocimiento? ¿Cómo podemos formular conocimiento que puedo definir como certero y auténtico? Entonces los presocráticos son los primeros que van a hablar de en la edad antigua sobre las ciencias. Son los primeros pasos. Son los primeros pasos de las ciencias. De las ciencias. Los presocráticos se acuerdan que eran los primeros filósofos, pero no los llamábamos filósofos. Eran los primeros sabios. ¿Se acuerdan? Eran los primeros, o se los conocían como los primeros sabios. Primeros sabios. ¿Por qué? Porque tenían una disciplina que iban moldeando e iban mejorando. ¿Qué teníamos acá? Acá teníamos astrónomos, matemáticos, físicos. Son esos los primeros filósofos sabios que van a empezar a seguir el postulado de sus disciplinas. Y volvemos a nombrar que desarrollan su ciencia a partir de la separación de los mitos. No querían explicar el mundo que los rodeaba con un mito. Entonces buscaban otras herramientas, otras explicaciones. Y ahí aparecía todo lo que vimos en algún momento, que eran las diferentes disciplinas, la matemática, quien creía que el origen del universo era algún elemento que abundaba en la Tierra, como el agua, el fuego, el aire, la tierra. Después otros creerán que son los números, Pitágoras, que en su momento él va a creer que los números tienen mucha incidencia en la Tierra, que él cree que, por ejemplo, el 1, como no sabían que se podía separar, los números se podían partir en decimales, creía que el número era la representación o era la posibilidad de imaginarse lo divino, aquello que era inseparable, que no se podía dividir. Por ejemplo, creía que el 2 era la expresión numérica del bien. ¿Por qué? Porque el 2 solo lo puedo dividir en 1 y 1, en dos elementos iguales, equitativos, el equilibrio. Es como una numerología lo que estaba haciendo. Sí. Le faltó decir, dame tu fecha de nacimiento, mes, te lo sumo, te lo resto. ¿Dónde? Desarrollan su ciencia a partir de la separación de los mitos, a partir de que se separan de los mitos. Bueno, les decía que Pitágoras creía que el 2, por ejemplo, era la representación del bien, de la idea del bien, como lo planteaba Platón. Porque se podía dividir el 2 en dos partes iguales. El 3, ¿qué sería? La representación de ¿qué? Si el 2 es el bien, el mal. ¿Por qué? Porque no puedo dividirlo en dos partes iguales. Por un lado me queda el 1 y por el otro me queda el 2, o por este me queda el 2 y este me queda el 1.
no sabía que podía ser 1,5. Y ahí podía ser el bien también. Esto se lo comentaba también a muchos de nuestros alumnos de otros colegios, que los griegos y los romanos no tenían mucho uso de los números como los conocemos hoy en día, porque no sabían que existía el cero. El cero arrancó con el 1. El cero aparece en Occidente cuando vienen los árabes. Los árabes manejaban el cero. Y ahí hubo una gran revolución y un gran avance de las matemáticas. Pero cuando los árabes llegan a Occidente, luego de la caída del Imperio Romano, y en lo que es Edad Media, y también se cambia el calendario. Nosotros no teníamos el calendario occidental romano que se llama, que es el que tenemos nosotros, el bizantino. Era otro calendario que usábamos. Los tiempos eran diferentes, las mediciones eran diferentes. Después, por un acuerdo, se instala o se organiza este calendario que es el que conocemos, con los meses, los días, año bisiesto. Pero eso pasa después, muchos siglos después. ¿Sí? Esto es porque estos matemáticos descubren el cero con la llegada de los árabes. Si no, quizás los griegos o los romanos hubieran tenido mucho avance tecnológico. Si bien habían alcanzado a deducir y entender cosas que rodeaban el universo, o como ellos lo entendían a su pequeño universo en la antigüedad, si hubieran por ahí conocido el cero, hubieran tenido un avance, o quizás ni siquiera hubieran sido conquistados por los romanos, etc. Como que el conocimiento del cero les hubiera dado una gran ventaja frente a sus enemigos, o en todo caso a estos imperios que luego van a tomar parte de sus ciudades. Los primeros entonces son los presocráticos, les vuelvo a repetir que son estos que desarrollan todas sus ciencias en virtud de negar el mito como origen de algo. Después de los presocráticos van a venir en la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas. En la ciudad de Atenas, ya si bien la preocupación que tienen los filósofos en Atenas es por el hombre, no tanto por el universo. Ya no se preocupan como los presocráticos de qué estaba hecho el mundo, de dónde había salido el mundo. En la Atena antigua, del siglo V y siglo IV, se van a preguntar qué es el hombre, por qué está el hombre y cuáles son los intereses del hombre. ¿No? Entonces tenemos la ciudad de Atenas, en los siglos V y IV, antes de Cristo. ¿A quién vamos a poner al primero? A Platón, que se va a preguntar, cuando el hombre es tan importante, ¿qué es lo primordial del hombre al momento de llegar a un conocimiento? Y de tratar de empezar a definir qué es la ciencia. Platón nos va a hablar de dos tipos de conocimiento. Uno va a ser un conocimiento vulgar. Él va a llamar vulgar a ese conocimiento. ¿Qué es un conocimiento vulgar? ¿A qué llamamos algo vulgar? A ver, vamos a observar. Como de poca importancia. De poca importancia, de poco... No creíble. No creíble, está perfecto. Vulgar, no creíble. Como que no vale exactamente, como que es de baja categoría. Bueno, Platón va a llamar vulgar, conocimiento vulgar, al campesino, al soldado, a la gente que no está preparada. Sí, no, si Platón lo que tenía era muy sociable. Pero recordemos que Platón era aristócrata. Entonces él tenía una visión, él era un joven aristócrata cuando conoce a Sócrates y lo empieza a seguir en su filosofía.
sea, él tenía un diferente estilo de vida, un nivel de vida que tenía el resto del populacho que había en Atenas, en la ciudad de Atenas. Entonces, aquel que no compartía la suerte de él de haber nacido en una buena familia, estar preparado, haber sido educado en las artes, en la música, en la poesía, el resto, el que tenía que dedicarse a sembrar el campo, levantar una pared porque era albañil, era vulgar, era una gente poco preparada, casi diríamos que era casi como un estado de animal, era poco evolucionado. Entonces, sí, Platón dice que había dos tipos de conocimiento en su momento. El conocimiento vulgar, que era el que manejaba la mayoría de los atenienses, que él llamaba doxa. Doxa. ¿Qué es doxa? ¿Qué significa doxa? Es nada más y nada menos que la opinión. La opinión, para Platón, era un conocimiento que no se podía sustentar en ningún tipo de verdad. La opinión era lo que la señora de la feria se le ocurría contar o se le ocurría explicar de algo. Era una opinión. Que vos lo podías refutar o lo podías desmentir con total facilidad. Pero ese es el tipo de conocimiento